aceptando a Cristo. No existe otra manera. El otro día en un programa de televisión salieron hablando sobre, en esto de la nueva constitución que están redactando, que ya está el aborto de 3 causales definido, pero no en Chile, el aborto no será libre. Y yo no sé a cuántos eso les cae bien, pero a mí me cae muy bien. Que en nuestro país no sea a destajo la muerte de inocentes. Y seguramente que mucho de la oración de la iglesia clamando y pidiendo por las cosas que este mundo van a venir siendo enfrentados. Yo les dejé una tarea. ¿Cuántos de ustedes leyeron por lo menos las 17 declaraciones fundamentales de la ONU para la Agenda 2030? Tengo 2. Chiquillo, yo les animo que el enemigo no les encuentre desapercibidos, porque la obra de las tinieblas avanza de tal manera que cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, ya va a ser tarde. La iglesia está unos 20 años atrás con respecto a nuestra sociedad. Por eso los jóvenes y por eso los adolescentes en las iglesias cada día se van mermando y se van saliendo de ellas o no quieren asistir, porque la iglesia del Señor no tiene cosas para ofrecerle que sean de interés para ellos. El único interés que la iglesia debe tener es poder cuidar a la gente que está viniendo. Mire, le hago un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes cuando fueron a ser papás de su primer hijo o mamás de su primer hijo empezaron a arreglar la casa? Manos levantadas. Dijeron, estamos embarazados, vamos a arreglar la casa. ¿Sí? Y tenéis que arreglar la llave esta. Todo lo que usted le dijo a su esposo. Después, con el tiempo, mientras el embarazo avanzaba, ya la ropa que la esposa tenía no podía ponérsela. Entonces tuvieron que ir a comprar ropa nueva. ¿Cierto? ¿No es así? Y luego, antes de crecer antes que la guagua nazca, el bebé nazca, la gente comienza a regalarle cosas. ¿Cierto? Un piluchito, pañales, con ticket de cambio por si no es niña y es niño. ¿Cierto? Luego después avanzamos un poco más y en la medida que los meses, la guatita se van notando, decimos, ¿y por qué no le compramos una cuna a la guagua? ¿Y por qué no le compramos un andador? ¿Y por qué no le compramos la mesita para que coma? Y usted lo único que está haciendo es proyectándose con algo que aún no nace. Y luego con el tiempo, es más, algunos dicen, sería lindo. Yo nunca tuve una pieza para mí solo. Siempre dormí con todos mis hermanos. ¿Y por qué no le hacemos una pieza a la guagua? Y empezamos a crecer y a cambiar. El ambiente de donde el bebé nace, se dan cuenta que es muy limpio, muy higiénico. Usted trata de que esté todo bien pintado, bien limpio y que haga la mayor higiene posible. ¿Por qué lo hace? Pregunto, ¿por qué tanto esmero para que cuando ese niño nazca haya tanta limpieza y tanta pulcridad en el entorno en el que nace? ¿Para que no se enferme? ¿Para que crezca sano, su defensa esté firme? ¿Qué más? ¿Para que tenga un lugar grato? ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Que le compramos de esos, ¿cómo se llama? Móviles. La guagua ni abre el ojo y usted le puso el móvil. Porque quiere desde pequeño ir estimulando a cómo él debe desarrollarse. Entonces, yo quiero que por un momento nosotros pensemos cómo nosotros vamos a preparar la casa. Hace algunos domingos les hablé sobre esto, se los enuncié. Pero cómo yo preparo mi casa para un nuevo hijo que llega.
Las mamás siempre, es más, hay algunas mamás que los hijos se van y le siguen guardando la pieza del niño. Entonces cuando el niño está sin la esposa, se va a la casa de la mamá y se acuesta en la cama que la mamá y en la pieza que la mamá le dio. Funciona así en nuestra sociedad. En la sociedad judía era muy distinto, ¿no? Cuando el hijo se iba a la casa, el papá agarraba, rompía la habitación, sellaba la puerta y nunca más podía entrar. Porque eran tiempos de madurez, eran tiempos de crecimiento. Pero yo quiero hablar hoy día un poquito, introducirlo en el tema, porque vamos a hablar todo el mes de octubre sobre cuál es la importancia del cuidado de los nuevos creyentes. ¿Cuál es la importancia que nosotros tenemos como iglesia? ¿Cómo nos podemos desarrollar? ¿Cómo podemos visionar? Porque hay una verdad muy clara, y yo sé que usted la entiende y yo la entiendo. Muchos de nosotros nunca fuimos cuidados en nuestro desarrollo espiritual. Entonces un niño que se cría en la calle, los valores que él tiene son totalmente distintos a los valores de un niño crecido en una casa. Sabe cuándo lavarse, el niño de la casa, la mamá le explica, tiene la paciencia suficiente, los primeros, iba a decir 5 años, pero parece que son 15 o capaz 30. No lo sé, pero tenemos esa paciencia, ¿no? Porque seguramente ve algunas mamitas aquí y todavía el niño, como mi mamá, ¿no? Me dice mi niño y del niño ya no me queda nada. Pero en la cosmovisión de una madre, siempre el niño es alguien importante. Yo siempre seré el hijo para mi padre, porque se preocupó por mí. Pero cuando hay gente en la calle que no tiene quien se preocupe, esa gente no tiene hábitos en su vida. Lo crió la vida, lo crió el destino, lo crió la gente de afuera y no tuvo principios para poder desarrollar. Entonces, como iglesia, lo primero que tenemos que entender es que tenemos una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión con M? ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor? Es una sola, es universal, le pertenece a cada iglesia en la tierra, pero es única. ¿Cuál es esa misión? ¿Alguien con autoridad? Mateo capítulo 28, verso 19, pero leamos antes un versículo anterior. O repitámoslos todos juntos, ¿no? Hay un propósito de Dios para todo el mundo. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El amor y la no condenación de este mundo pasa exclusivamente por cómo el mundo reconoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Entonces, cuando Jesús se va, en Mateo capítulo 28, en el verso 19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo declara que Él tiene la autoridad sobre nosotros. Dile que está a su lado: Cristo tiene la autoridad sobre ti. Una vez más, dígale: Cristo es el Señor de tu vida. Cuando yo entiendo que Él tiene toda autoridad sobre mí, cuando yo entiendo que Él es el Señor de mi vida, yo no me mando solo. Hay otro que me manda. Jesús le dice a Pedro: cuando eras joven ibas donde querías, hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, otro te tomará y otro te llevará por donde no quieras ir. Hablando de cómo la guía del Espíritu Santo lo obligaría a Pedro a hacer lo que él no quería hacer. Entonces, la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Diga conmigo: la misión de la iglesia
es ir y hacer discípulos. ¿Por qué la iglesia tiene que ir? ¿A dónde la iglesia tiene que ir? La iglesia tiene que ir a evangelizar. Entonces, cuando yo entiendo que mi misión es la evangelización del mundo, en ese momento recién que Dios me empieza a tomar en cuenta. De nuevo, cuando yo entiendo que al ir es la acción de la evangelización, es el momento en que Dios me empieza a tomar en cuenta. Cuando yo voy en la calle y le hablo a alguien de Jesús, cuando yo voy en el trabajo y le hablo a alguien de Jesús, recién ahí estoy entendiendo que debo hacer la misión que Dios me dio. La iglesia tiene una misión. La primera misión de la iglesia es la evangelización del mundo. A mí me cuesta tanto salir con mi hijo porque es evangelista, que él, cuando salimos y yo voy apurado a alguna parte a comprar algo, se detiene y habla y le dice veníamos a peaje, el del peaje: caballero, Dios le bendiga, somos cristianos, sabe que Dios tiene un plan. Y la fila atrás y yo mirando por el retrovisor. Y yo decía, ¿cuándo yo voy a entender que la misión de la iglesia es predicar a Cristo? Fuimos a una tienda en Rancagua y empezó a dar vuelta, dijo aquí, entró en una tienda de básquet, habló con el dependiente, yo salí porque íbamos y él no salió. Y cuando entré, él tenía las manos encima orando por el hombre. Porque él entendió que la misión de la iglesia es la evangelización. Diga conmigo, mi misión es evangelizar al mundo. La pregunta es que cuando no entramos en la misión de Dios, como iglesia, el Señor no nos va a dar las almas. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios nos dé gente para su reino? Cuando yo entiendo que la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio, y luego dice, y cuando les prediquen, luego de ir los van a discipular. Diga conmigo, discipular. Discipular no es CLP. Discipular tiene que ver con que yo, Roberto Peralta, le traspaso el carácter, el poquito, casi nada, del carácter de Cristo a David, que es un nuevo convertido. Yo trato que todo lo que Cristo se ha manifestado en mi vida se lo pase a este nuevo convertido. El problema es que nosotros como iglesia del Señor, nadie nos enseñó antes a formar gente para el reino de Jesucristo. Es más, venían a la iglesia y en vez de formarlos, los deformábamos. ¿Cuántos llegaron con el primer amor y amaban a Dios con todo su corazón y alguien le dijo, ya se te va a pasar? Cuando alguien llega nuevo y apasionado en la iglesia, expresiones de deformación espiritual aparecen y dicen, no, es que este está con el primer amor. Ya te vas a dar cuenta que no todo lo que brilla ahora en la iglesia, hermano. Y empezamos a decirle cosas a la gente que en vez de animarles a ser formados por Cristo, nosotros los empezamos a deformar. Alguien desapareció un par de semanas de la iglesia, un par de meses, llegó y salen expresiones tan de la carne, tan de no de Cristo, le decimos, qué bueno que viniste, menos mal que apareciste. Aun cuando a nosotros nos trataron así, nosotros no podemos tratar a las nuevas generaciones de la forma en que nos trataron a nosotros. Cuando yo entiendo que la misión del Señor es ir, discipular, que la misión del Señor es formativo, que la misión de Dios es un imperativo, por eso dice, por tanto, id
y haced, termina con D, habla del verbo imperativo. Entonces, tenemos que tener, lo primero que tenemos que tener claro para preparar la casa es que la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? Primero evangelizar y luego hacer discípulos. Evangelizamos, ganamos gente para el reino, los ponemos en el reino y les predicamos del reino, les hablamos del reino, les manifestamos el reino del Señor. Esa es la misión de la iglesia en cualquier parte del mundo. Pregunta, no me levanten la mano, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo la misión de Dios? A mí me encanta ser de las directivas de los cursos, porque siempre en las reuniones estoy dando una palabra de Dios. Siempre tengo una palabra de consenso, una palabra de paz. Veo que en las reuniones de apoderados lo único que no hay son reuniones pasivas. Y cuando eso acontece, alguien debe tener una palabra de conciliación. Y si tú no eres parte de la directiva de tu curso, no podrás hacerlo. Dirás por debajo, sí, yo sabía. La misión de la iglesia es evangelizar. Amén. Diga conmigo, la misión de esta iglesia, mi misión es evangelizar. Si no evangelizo, no estoy en la misión. Entonces habrá mucha gente al interior de las iglesias que viene, que se sienta, pero que no es parte de la misión de la iglesia. Segunda cosa importante, cuando yo entiendo que el Señor me dio una misión, debo desarrollar esa misión. ¿Y cómo la desarrollo? Teniendo una visión en particular. Yo tengo una visión de parte de Dios. Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que obedecen a la ley. La 1960 dice, donde no hay visión, el pueblo se pierde. Porque cuando alguien no tiene clara la visión, en ese momento se produce una dificultad en su interior. ¿Sabe que la Biblia dice que tenemos que ir y a ser discípulos? El asunto es cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos. La visión es la forma en cómo la iglesia en particular, cada iglesia en particular, desarrolla la misión. Escúcheme bien, esta iglesia tiene una misión. Amén. Es ganar al mundo para Jesucristo, la gran comisión. La iglesia del lado, Cristo tu única esperanza, tiene la misma misión. Ir y ganar discípulos para el reino del Señor Jesucristo. Los hermanos bautistas, lo voy a decir bien para que nadie me diga nada, tienen la misma misión. Pero ni la iglesia Cristo tu única esperanza, ni los hermanos bautistas, ni nosotros tenemos la misma visión para cumplir la gran comisión. Entonces yo quiero que ustedes atiendan a esto. Cuando yo llego a una iglesia, debo ser parte del desarrollo de esa iglesia. Cada iglesia tiene un ADN distinto. Cada iglesia se desarrolla de forma distinta. Esa iglesia se va a desarrollar en un lugar específico, con gente específica, pero que con el tiempo va a ir evolucionando. Diga conmigo, la iglesia necesita evolucionar. Porque de alguna manera yo no podía traer la visión que tenía de la iglesia en Mejillones y llegar aquí e implantar la visión que yo tenía de la iglesia en Mejillones. ¿Por qué? Porque está en Mejillones.
Porque lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros formamos en el norte del país, no es lo mismo en este lugar, no es lo mismo en el sur del país, no es lo mismo en la iglesia que está en Talcahuano, no es lo mismo que tenemos que desarrollar en la iglesia en Esmeralda. Por lo tanto, los primeros años nosotros nos dedicamos a observar y a orar. Y no podíamos implementar la misión de Dios porque primero teníamos que entender la idiosincrasia de la iglesia. ¿Están conmigo? Si alguien está medio perdido, después en YouTube lo vuelve a escuchar. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque la iglesia no podemos desarrollar las cosas que tenían antes los otros pastores. Yo sé que algunos de ustedes son de la generación de nuestro pastor Lago, bendito sea el Señor. Yo sé que algunos son de la generación del pastor Pedro, de la generación del pastor Oscar, pero este tiempo es la generación de nosotros. Este tiempo es el desarrollo de nosotros. Entonces, como yo no puedo obligar, voy a poner, aquí tú estás ahí de turno, Ale, ven para acá. Ven para acá. Así como yo no puedo obligar al Alex a ser un mejillonino, porque ni cara nortino tenía. ¿Cierto? No lo puedo obligar, porque él se crió acá, vivió en el sur, está en el sur, ha desarrollado toda su vida, toda su cultura sureña. ¿Ah? Sí, pero ha vivido, ¿cuántos años vivió acá? Toda su vida. No te sirvió. Entonces, yo no puedo obligarle a que él diga que está re bonito el día, que es muy del nortino. ¿Ya? No puedo estar diciéndole palabras o cosas o obligarle que él sea alguien achillado. ¿Cierto? ¿Por qué él no es achillado? Porque no es nortino. Porque él cuando hace algún invento yo no le digo a él, está haciendo una machina. No entiende. Vocabulario distinto, acciones distintas. Pero él a su vez, cuando yo llego a su lado, no puede decir, ¿con qué tiempo estuviste más con Pedro? No, mitad de Pastor Pedro. Entonces estuviste alrededor de unos 18 años, 8 años, ¿no? 8 o 9 años con él. Sí. Entonces llegar a decir, usted tiene que comportarse como el pastor Pedro. No podemos, porque somos distintos. Entonces, lo que yo quiero explicarle en este punto es que nosotros como iglesia tenemos que aprender a desarrollar la misión con la visión de este tiempo. ¿Ya? Nunca usted va a ser nortino aunque se vaya 10 años más para allá. Sureño nomás. Sí, gracias, amado. Bueno, para la longaniza. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo poder desarrollar una iglesia viva entre nosotros? No podemos estar diciendo, y esto va para aquellos que han llegado de otras congregaciones que dicen, es que en mi iglesia se hacía así. Fantástico. Vuelve a tu iglesia. Porque si tú quieres proponer la visión de tu iglesia, en esta visión de esta iglesia vamos a tener un problema gigante. Vamos a tener muchas visiones que no nos van a llegar a un buen puerto. Esta iglesia tiene una acción de visión distinta al resto de la iglesia. Tenemos nombre al interior de nuestra iglesia que no lo tienen otras partes. Nosotros tenemos nuestros grupos de CLP, en otras partes se llaman estudios bíblicos. Nuestros estudios bíblicos son con gente personalizada, con un grupo pequeño, alrededor de una taza de café, o una Coca-Cola, o pasteles, torta, empanada, calzones rotos. Bueno, alrededor de una mesa, ¿cierto? Porque yo también tuve que aprender con mi mente nortina de que cuando iba a una reunión, aquí en el sur no concibimos una reunión sin comida. ¿Cierto?
Y eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia, tiene que ver con cómo desarrollamos nosotros la visión que el Señor tiene. Para crecer debemos saber cuál es la misión. Y la misión es ir y hacer discípulos. Pero para crecer también debemos hacer la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Hazte parte de nosotros. Dile al que está a tu lado, pregúntale, ¿en qué parte de la iglesia estás sirviendo? Sí, pues respóndale. Cada uno de nosotros, para poder desarrollar la misión de la iglesia, debemos ser parte de cómo la iglesia funciona. Chicos, la iglesia no es solamente el día domingo. No es el día domingo. Porque algunos dicen, yo voy a ir el domingo y cambiamos el hábito de ir a la otra iglesia. El otro día estuvimos en la otra iglesia con los chiquillos. Mi hijo me dice, papá, yo me gustaría estar en una misa. Rancagua, está bien, criado en la iglesia evangélica, está bien, es válido. ¿O es pecado entrar en una iglesia católica? ¿No? Entramos y en la mitad de la misa dice, estoy aburrido. Le dieron temor a algunas cosas, algunos ritos muy propios de la iglesia, ¿no? Se hizo un ritualismo. Nosotros éramos el 30% de la gente que estaba en la misa, éramos 3. Entonces, cuando una iglesia se transforma en una iglesia, y para cerrar esto sobre la misión, una iglesia no tan solo tiene que tener una forma de accionar, sino que debe ser una iglesia que se mueva constantemente para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si una iglesia comienza con cosas básicas, con el tiempo, una iglesia sana es una iglesia que avanza y que empieza a tener otras cosas que la van fortaleciendo. Una iglesia con el tiempo, una iglesia con visión, se va haciendo una iglesia fuerte, se va haciendo una iglesia de carácter, se va haciendo una iglesia que el enemigo no puede entrar y golpearlos porque están tan fortalecidos espiritualmente, porque están haciendo la misión a través de la visión de la iglesia. Mire, ¿cómo se desarrolla la visión en esta iglesia? Tenemos grupos pequeños de SLP. En esta iglesia tenemos tiempos de niños. Invertimos, si queremos invertir, y a lo mejor usted tiene que entender algo muy fuertemente. ¿Está Mirta por ahí? ¿La vi? ¿O está Alejandro? Alejandro sí lo vi. Venga, Janito. Venga aquí. Eso, corra. Eso. Ponte ahí, por favor. Exploradores. Voy a pedirle a Ezequiel, ven aquí, ven acá. Le voy a pedir a Bruno, ¿dónde está Bruno? Lo vi. Está con el agua. Venga, corra. Nos falta una arista aquí, así que vamos a poner a la Denise. Que venga aquí, por favor. Bruno, ¿dónde está Guzmán? Guzmán. Puedes correr tú también, no te preocupes. Ponte aquí. Me voy a bajar. Cuando llegamos a Esmeralda, el Señor nos empezó a hablar sobre que lo más importante no es desarrollar la vida de los pastores, sino la vida de la iglesia. Una iglesia no tiene que ser pastorcéntrica. Cuando una iglesia piensa que el pastor debe hacer todo, esa iglesia se envejeció. Mira al pastor como el único referente para avanzar en la vida, y no es así. Entonces,
la iglesia comienza a crecer y comienza a madurar y se empieza a desarrollar. Nosotros como iglesia tenemos varias aristas fundamentales. Una de ellas es evangelismo y misiones, otra de ellas es el desarrollo de nuevos obreros y la tercera es el crecimiento integral de la iglesia. Esa es la visión de nuestra congregación. Esto se ha ido dando en el tiempo. Vamos en enero a cumplir 8 años y Dios nos ha ido creciendo. Entonces, en un comienzo, cuando nosotros empezamos a hablar con la Elizabeth sobre formación y discipulado, tomamos un grupo de gente y le empezamos a formar el carácter de Cristo, a formar el carácter de Cristo. De esos quedan algunos, poquitos. Pero otros han avanzado. Y toda la gente que está acá, ella va a representar a Suri con Rodrigo, ¿ya? Toda esta gente que está acá es gente que nosotros hemos tratado profundamente en cómo deben desarrollar la visión de la iglesia. Entonces, nosotros vamos a tener una base como iglesia. Escuchen bien, esto es re importante porque tenemos que prepararnos para los que vienen. Porque algunas veces estamos en una iglesia y decimos, ¿y cuál es la misión de tu iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. Pero ahora estamos hablando sobre la visión de nuestra congregación. Tiene estos pilares fundamentales. El primer pilar fundamental en el cual nosotros vamos a desarrollar es lo que estamos haciendo hoy día en Oventeni. Nuestra iglesia será una iglesia misionera. ¿Se ha dado cuenta que aquí pasan muchas cosas de orden misional? Viene el presidente nacional de misiones, vienen misioneros, somos los únicos que hacemos caravanas misioneras, somos los únicos que hacemos cenas misioneras, que hacemos congresos misioneros. Y alguno dirá, ¿y por qué no otra iglesia? Porque Dios decidió que la misión que Él quiere cumplir con nosotros la va a fortalecer a través de esta visión. Vamos a ser una iglesia misionera. Amén. La primera base de esta iglesia será una iglesia misionera. ¿Ya? Es que a mí no me gustan las misiones. Ámalas. A mí tampoco me gustaban. Las primeras veces que mi esposa salía de viajes misioneros era yo el que salía por la ventana y le gritaba, ¿y me vaya a dejar solo? Y era pastor por si acaso, ni siquiera era hermano. Terrible. Misiones. Fundamental. Niños. Esta iglesia invertirá, y nosotros como pastor invertiremos nuestro esfuerzo, nuestros recursos. Y Alejandro y la Mirta saben, no cualquiera ministra a niños. Pero está la Dani aquí, pues venga Dani, ahí está, calladita al lado de tu esposa. Ella es una de las importantes ahí, ¿no? La Danielita. Entonces, cuando entendemos que la base visionaria de la iglesia son las misiones y la evangelización, nosotros comenzamos a avanzar. Y luego hablamos sobre los niños. Los niños son los más importantes. Siempre usted va a venir a un culto de niños y si viene solamente a mirar, le van a decir ellos, hermano, puede irse. Porque para nosotros lo más importante es que esos niños sean guardados, sean cuidados, sean protegidos. Esa es la visión de la iglesia. Niños. Luego los grupos de servicio, jóvenes, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Nosotros le vamos a dar todo el esfuerzo como pastores y todo el ahínco. Por eso hemos desarrollado grupos de desarrollo. ¿Bien dije? Grupo de desarrollo, donde nosotros como pastores le damos la libertad a estos grupos que puedan desarrollar la misión, pero sujeta a la visión de la iglesia. Entonces, por eso usted ve que hay evangelismo, por eso ve que hay chicos que están en el grupo SLP, por eso los de Suri Sadai, esos grupos de 15 a 20 que están ahí, y después los de 20 a 30, y después de los de 30 a 40, que creemos que es el rango joven de la iglesia. Entonces, ¿por qué desarrollamos esto? Porque, perdón lo que les voy a decir, yo que tengo 54, se nos es más difícil entender la visión de la iglesia.
Cuando alguien es mayor de 40 y algo, es muy difícil lograr entender y comprender que la visión de la iglesia es guardar las nuevas generaciones. Alguien dirá como yo, y a mí nadie me cuida. Hermano, nosotros estamos para cuidar. Voy a decir de nuevo, a ver acaso me hacen alguna mente por medio. Los mayores de 40 años estamos para cuidar a las generaciones más chicas. Muchas veces usted escuchará gente que tiene una acción pastorcéntrica que dice, claro, el pastor, todo con los jóvenes. Si se cree joven, no me creo. No me creo joven. Pero nosotros tenemos que fijarnos en esta visión de la iglesia, desarrollar el trabajo con niños, apoyar todo el trabajo de exploradores y la iglesia de niños, apoyar a los preadolescentes, poder cuidarlos, poder protegerlos como iglesia, son nuestro mayor tesoro. Si nosotros podemos alcanzar estas 2 generaciones, estas 3 generaciones, y les podemos implantar el Evangelio de Jesucristo, no vamos a tener familias fracasadas. ¿Sí sabe por qué usted tiene problemas en su hogar? Porque a usted cuando chico no le enseñaron bien la palabra. No le sembraron el principio del Evangelio profundo sobre sus vidas. Entonces la iglesia camina en esta visión, grupos de desarrollo. Por eso tenemos jóvenes que hacen sus cultos, que hacen sus actividades, que hay un mover del Espíritu Santo, que hablan mucho sobre discipulado. Genial. ¿Usted ha visto los reels que tienen ellos en Instagram? ¿Cuánta iglesia del Señor está ahí? Están en Instagram y en qué más? TikTok. Y en TikTok. ¿Cómo hablaron durante tiempo? Discipulado, formación, discipulado y formación. Y este grupo nace de la necesidad de matrimonios jóvenes. ¿Sabe cuánto tiempo me costó encontrar un matrimonio que los pudiera dirigir? Porque cuando dicen, ay, ¿por qué no hacen cuestiones para nosotros, para matrimonio? Les explico. Venga, vamos a poner un ejemplo nomás. La iglesia debe crecer por rangos etarios. Toda la iglesia tiene una misión, ¿cierto? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. Pero la iglesia tiene que desarrollarse por rangos etarios. Lo que a él le sirve, a esta generación de niños no le sirve. Aun cuando tiene que desarrollar la misión de la iglesia, ellos tienen una visión en particular. Y nosotros le hemos dado la libertad a ellos que se desarrollen diciéndole, con estos principios, guarden estos principios, caminen estos principios. Y lo mismo en los distintos rangos. Entonces, desarrollamos en Suri y Rodrigo este grupo para que ellos pudieran desarrollarse y pudieran crecer. Los jóvenes de la misma manera. Y este grupo de matrimonios que tiene que ver con los grupos de CLP, con Andrea, con Marco, con este grupo que lo que viene el viernes 29, la cena romántica de matrimonio, se desarrolla porque hubo gente que quiso estar y quiso decir, yo me voy a hacer cargo de hacer esto al interior de mi iglesia local. De aquí para allá me falta gente. Entonces alguien que tiene una mirada pastorcéntrica, ¿qué es lo primero que pensó hoy día? ¿Y por qué no lo hace usted? Y el asunto de la iglesia no es que yo me desarrolle como pastor. El asunto de la iglesia es que la iglesia se desarrolle. Entonces en este grupo, que voy a creer de 40 a 50, necesitamos a alguien que diga, yo estoy listo. Pero eso voy a hablar en el tercer punto. Siéntense. Gracias, chicos. Porque cuando el Señor nos da la misión y nos dice cómo desarrollar la visión de la iglesia, uno tiene que empezar a pensar, ¿en qué área trabajo yo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta?
hay gente que dice, no, yo tengo el ministerio de la silla. Antes se decía el ministerio de la banca, pero ahora como no hay banca no aplica, ¿no? Pero usted conoció gente así que dijo, no, a mí déjeme aquí nomás. Gente que no quiere involucrarse, porque en el fondo no entiende la misión de la iglesia y no quiere ser parte de la visión de la iglesia. Nos desarrollamos en muchas áreas al interior de la congregación. Entonces, ¿cómo yo puedo saber en qué área de la iglesia el Señor me llamó? 3 cosas importantes. La primera de ellas, debo tener una profundidad en la palabra. Diga conmigo, profundidad. Fui a la casa de mis papás y todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches se sientan a la palabra y están leyendo la escritura, están leyendo la escritura, están leyendo la escritura, la están leyendo, la están leyendo, la están leyendo. Y de alguna forma el Espíritu Santo me ha golpeado porque estaba leyendo, pero mi lectura era muy pausada con otros libros, con otras cosas. Y luego el otro día mi hijo me dice, un par de meses atrás me dice, empecé a leer el Nuevo Testamento. Ah, fantástico, le digo yo. Y el otro día lo terminó. Y me dice, ya empecé a leer ahora desde Génesis. Y yo empecé a preguntarme, ¿cuánto tiempo paso yo con la palabra? Porque ahora es más fácil, no la tenemos en el celular. Es más, si no quieres leerla, ella te habla. Pero ¿cuánto tiempo pasa usted? ¿Cuánto usted medita en la palabra? La Biblia dice que la palabra es fuente inagotable de todo conocimiento. Pregunta, ¿cuánto deja usted que la palabra le hable? ¿Usted solamente la lee o hace pausas meditativas donde el Espíritu Santo le dice, esto quiero que cambies? Hay gente que dice, pastor, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Y si la Biblia no hay que entenderla, la Biblia hay que leerla. Porque en la medida que la vamos leyendo, en algún momento pasamos por un pasaje y luego pasamos por el mismo pasaje y salta un versículo bíblico y es el Espíritu Santo que te dice, quiero hablarte sobre esto. Pero si tú continúas leyendo la Biblia y no te detienes ahí, la Biblia no te puede hablar. Cuando yo entro en profundidad con la palabra, me dejo que la palabra me enseñe, que la palabra me corrija. La Biblia no es una historia. La Biblia son principios de vida. ¿Cómo alguien puede defenderse frente a la obra del enemigo? Leyendo la palabra. Jesucristo nunca se defendió a golpes frente a Satanás. Él siempre le dijo, escrito está. Una iglesia, para saber en qué llamado debe servir en la iglesia local, desarrollando la visión, es una iglesia que tiene profundidad en la escritura. Pregúntale al que está a tu lado. ¿No vale el pan de vida por si acaso? Les digo al tiro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un capítulo de la Biblia? Uno. Pregúntele. Anímese. Que él le responda, que no se ría, ¿no? Que él le responda. ¿No? Cuando yo no me enfrento a la Escritura como la fuente inagotable de todo conocimiento, mi mente rápidamente empieza a desarrollar ciertas cosas que tienen que ver con los patrones de este mundo. Hay gente que me manda reels y me dice, mire, esta palabra está interesante. Y yo veo el reels y lo analizo a la palabra y digo, está lindo, pero no es bíblico. Porque en redes sociales usted va a encontrar mucha gente hablando de la Escritura, mucha gente hablando de cosas, pero hablando desde su propio conocimiento. Y a usted no puede meterle el dedo en la boca.
Usted tiene que ser alguien que entienda de la palabra. En el libro de Efesios dice que una de las armas espirituales de la armadura del creyente es la palabra, con la cual podemos resistir en el día malo. Podemos romper la obra de las tinieblas, pero es la palabra. Diga conmigo, escrito está. Cuando yo entiendo que la escritura es algo fundamental dentro de mí, es la única manera en que Dios me empiece a decir, en esta área te estoy llamando. Cuando alguien no tiene profundidad en la palabra, hoy dice, yo quiero ser parte del equipo de jóvenes. Y resulta que Dios no lo llamó a trabajar con jóvenes. Resulta que la palabra en algún momento se le reveló y Dios le empezó a hablar sobre los niños, sobre los niños, sobre los niños. ¿Qué hace esa persona cuando se le revela la escritura? Segundo principio, necesita orar. ¿Cuánto tiempo usted de oración tiene? No vale tampoco el orar por los alimentos. No, yo oro 3 veces al día o 4 veces. Y si voy con mis amigos en los carritos, 5 veces al día. La oración es tener intimidad con Dios. La oración no es un monólogo. La oración debe ser una conversación. Usted necesita conversar con Dios. A nosotros nos enseñaron que debería hacer así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea tu voluntad, así para nuestro cada día, danos hoy, perdón nuestras deudas, sin nosotros perdonamos nuestros deudores, no dejes que en tentación maligna lo demás, porque Dios es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén. Y si estábamos en un problema espiritual fuerte en la iglesia, Salmo 91, al que habita el abrigo del Altísimo, por abajo el sombrero omnipotente, diría Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, entonces confiaré en él, mire, hablar las cosas, y le ves tu doctora con su por mi cualidad, nos enseñaron a no reflexionar frente a la oración que estamos comunicándonos directamente con Dios. ¿Usted sabe que su oración va directamente al cielo? Y cuando yo debo tener una conversación con Dios, no debe ser esa conversación para impresionar a la gente. ¿Ha escuchado gente? Sempiterno Dios. En esta hora pido que la magnificencia gloriosa y del firmamento inmaculado de tu presencia. Chicos, eso es religión. Chicos, a Dios nos acercamos como un padre. ¿Cuántos saben que Dios es su padre? ¿Cuántos saben que Cristo es su hermano? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es su guía? Entonces, cuando yo entiendo eso, yo no tengo religión para entrar delante de su presencia. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente. Señor, si en algo yo pequé. Algunas veces nos enseñó la religión que lo único que teníamos que hacer era impresionar a los demás. Aun cuando dice la palabra que cuando tú entres en tu habitación, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que no seas como los fariseos que aman el orar en lo público. Aman impresionar a la gente con sus palabras. Gente que empieza a orar y hay gente que trata de impresionar a Dios con su oración. Señor, como dice el Salmo 133, versículo 4. ¿En serio? ¿Le quieres pedir a Dios que busque la cita bíblica que Él inspiró? Yo cuando voy a la casa de mi papá, yo entro, lo abrazo, lo beso, le digo cómo está. Me pongo los pijamas de él. Chistoso. Pijamas de un hombre de casi 90 años. Y me pongo una polera y una chaqueta porque es mi padre. Porque tengo libertad con él. Pero cuando yo tengo libertad con Dios, no debo tener esta actitud de que, porque hay gente que le hace la vuelta tan larga para orar. ¿Se ha dado cuenta, no? Señor,
Y alguno escucha, Señor, seguimos delante de tu presencia. Si estamos siempre en la presencia. Señor, y venimos delante de tu presencia. ¿Cuál viles gusano? Si el Señor sabe que somos viles gusanos. El Señor sabe que somos pecadores. Pero cuando yo tengo intimidad con Él, yo le puedo decir a Él los secretos, papito. A mí ayer cuando estaba orando en la tarde y yo estaba orando y diciéndole, Señor, esto acá, lo otro, de repente me dijo, cállate, cállate. ¿Cuándo escuchaste la voz de Dios la última vez diciendo, cállate, yo también quiero hablarte? Cuando yo entiendo que la palabra debo tener una profundidad dentro de mí, y cuando yo entiendo que la oración es la intimidad que yo tengo que tener con Él, algunas veces tu oración tiene que ser así, Señor, ¿qué quieres que haga con este problema? Y guardar silencio. Es que no me habla. Vuélvele a preguntar lo mismo. Señor, ¿qué puedo hacer con esta enfermedad que no me deja? No le digas a Él que quiere ser sano, que quiere ser libre. Si Él sabe, dice que Él sabe las necesidades que tenemos nosotros antes que se las pidamos. Pero debe haber un diálogo entre nosotros y Dios, entre mi persona y la persona de Cristo, entre mi persona y la obra del Espíritu Santo en mi vida. No podemos decir que nuestra oración es solamente el tiempo que pasamos aquí. Las oraciones de aquí no valen tanto como las oraciones que tú tienes en la intimidad con Dios. A mí, ¿sabe qué es lo más me gusta de Él? Que no le importa donde yo le hable. Puedo estar duchándome y conversando con Él. Pastor, sí. No voy a decir en qué otra parte puedo estar y también hablar con Él. Muchas veces, después de tener tiempos de intimidad con mi esposa, le doy gracias al Señor por darme esa bendición. Y yo sé que Él estaba ahí, porque el Señor está en la santidad de tu habitación, está en la comunión, pero hay una clave, intimidad en la oración. No tan solo es venir el día martes a orar, el día martes el resultado de la gente que durante el día, durante la semana oró, buscó del Señor y llega aquí y hay un fluir de oración en su gloria. Pero hay gente que no tiene tiempo de oración ni comunión con el Señor, que llega el día martes y no sabe qué hacer. Cuando yo leo la palabra, me profundizo en la palabra, cuando yo tengo tiempo de oración con el Señor me anima y me dice, ahora tienes que hacer lo más importante. Ahora que te has comunicado conmigo, ahora que sabes la palabra, necesitas relacionarte con tu hermano. Una vez más diga conmigo, intencional. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Cuántos han sido intencionales? Pregunta, ¿cuántos de los que están atrás saben el nombre de la persona que está al lado suyo y detrás suyo? Mire. Somos tan intencionales que es más fácil decirle el hermano. Por eso hacemos el ejercicio nosotros como pastores. Por eso nosotros hacemos el ejercicio como pastores, que no nos digan pastores. Ustedes necesitan aprenderse mi nombre. Ustedes necesitan aprenderse el nombre de la gente que está en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita la iglesia para crecer. Alguien dice, yo tengo un llamado del Señor y no viene nunca a la iglesia. Mentira, no lo tiene. Alguien dice, Dios me llamó al ministerio y no sirve a la iglesia local. Es mentira. Necesitamos ser parte de grupos de conversando la palabra.
Usted no tan solo tiene que venir el día domingo, aquí nosotros le damos una palabra de ánimo, pero el día jueves usted tiene una palabra direccional de cómo la iglesia estamos avanzando, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Es más, hoy día presento un nuevo desafío, sobre todo a los jóvenes. Hay que volver a los grupos de discipulado. Porque no basta tan solo con enseñar la palabra el día jueves. Hay que tener tiempos formativos con los grupos. Nosotros anhelamos que cada tutor se transforme en un formador, en un mentor, en un discipulador, para que pueda discipular gente y eso a su vez puedan discipular a otros para ganar el reino del Señor. Necesitamos ser parte de los tiempos de oración, de los tiempos de ayuno. Necesitamos ser parte de los retiros espirituales, pero también necesitamos ser parte de los tiempos de comida. Ahí salió el tiro el amén, ¿no? De lo otro, ningún amén. Entonces, repito, y usted me dice un amén para que suene que estamos bien en el espíritu, ¿no? Necesitamos ser parte de un grupo de conversando la palabra. Necesitamos ser parte de un grupo de discípulos. ¿Usted ha buscado a alguien para que lo forme? Hay gente que no hemos sentado a la mesa y dice, no, a mí, yo con usted nomás. Es que no funciona la visión en esta iglesia así. Hemos formado gente, o algunos lo he deformado, no sé. Pero avanzamos en eso. Necesitamos ser parte de los tiempos de oración. Voy a llegar a la comida, pero los amenes tienen que ir creciendo. Necesitamos ser parte de los tiempos de oración de nuestra casa. Necesitamos ser parte de los tiempos de retiros espirituales de nuestra casa. Nosotros, la gente sabe que en abril y en noviembre tenemos retiro. Y algunos me dicen por ahí, 2 días antes del retiro, pastores, que tengo esto planificado hace 3 meses. Yo te lo tengo planificado desde siempre. ¿Ya? Eso es importante. Y necesita ser usted parte de las comidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con alguien a compartir unas onces? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y sabe lo que pasa? Vamos haciendo el grupito, como el grupito, ¿no? Este es el grupito y no invitamos a nadie más. Escúchenme lo que les quiero decir. Eso es natural en una iglesia que se va envejeciendo. Una iglesia que crece y se forma y es un organismo vivo, tiene esa capacidad de juntarse, invitar a los nuevos, invitar a este. No, es que este no quiere, invítalo hasta que él te conozca. Que te conozca como eres, que te conozcas cómo manejas, cómo está la sensación con la gente que más cercano a mí, que estamos muy cercanos entre nosotros, sabe si estoy enojado o no estoy enojado. Pero la mayoría de ustedes me miran y dicen, pastor, predica enojado. No, yo le dije en la cara, ya voy a tener plata para hacerme un botox, pero se va a mejorar con el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos esos tiempos de comunión, ir a una parte, sentarse a ser ministrados. Mire, Hechos capítulo 2, Gálatas 6:6 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. O sea, el grupo SLP tiene que compartir la bendición a su tutor. Voy a preguntar solamente a modo de ejemplo. Marco Guzmán, ¿cuántos esta semana de tus chicos del equipo SLP te llamaron o te escribieron? ¿De cuántos? ¿De 15? De 10 recurrentes. Pero son 14 o 15, ¿no? Si no me bajé los números. Porque el otro resto piensa que la obligación de él es llamarles.
Entonces, la Biblia dice que el que recibe instrucción en la palabra comparta todo lo bueno a quien le enseña. A mí me bendice mucho. Yo tengo gente que todas las semanas, aun cuando yo los llamo, me llaman, hablamos, charlamos, nos conocemos, me tratan de su amigo, y yo me siento así, me siento muy amado, muy querido. Y la palabra dice que nosotros no podemos dejar de compartir la comida con alegría y generosidad. Hechos capítulo 2, verso 46. Cuando yo entiendo esto, cuando yo paso tiempo de comunión con mis hermanos, escuche bien, ¿qué es una comida de bendición? Donde no se habla mal de la iglesia. Cuando alguien te invite a su casa y comience a hablar mal de la hermana Margarita, o comience a hablar mal de la hermana Erika o del hermano Luis, sal de esa casa corriendo, porque después van a hablar mal de ti también. Una iglesia sana es una iglesia que se edifica en la palabra. Es una iglesia que van a hacer una junta para comer, amén. Comiencen orando, terminen orando. Que el centro no sea la comida, sino que sea la comunión de los santos. Cuando yo entiendo eso, yo empiezo a comprender esto del llamado del Señor. Porque todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea de hecho o sea de palabra, que sea para la gloria del Señor. Termino. Misión. ¿Cuál es? Evangelizar. Todos, ¿cierto? No solamente los del equipo evangelismo. Todos. Visión. Cómo nos desarrollamos a través de los grupos pequeños, a través del CLP, a través de los viajes misioneros, a través de los retiros, a través de cómo funcionan las mujeres. A mí me bendice cómo las mujeres cambiaron. De tener a lo mejor un grupo distinto, una forma distinta, se adecuaron a la visión de la iglesia, y yo veo un culto de mujeres, un día viernes ya hay 50, hay 60, están todas contentas, están con flores, se tiran chistes, hacen karaoke. Que nadie les robe lo que la visión les ha dado. Algunos dicen, ay, ¿por qué nosotros no? Porque hay que meterse en la visión. Hay que desarrollar, decir, Señor, ¿en qué área yo te sirvo? ¿En qué área yo te debo servir? No tan solo para que usted sea en el llamado que Dios tiene, usted tiene que ser bendición a su iglesia, pero usted también tiene que ser bendición a su familia. Dos cosas que el Espíritu Santo me habló fuertemente. Mucha gente trae a sus niños al altar. ¿Dónde está la Vale? Vaya a buscarla, papi. Allí, vaya a buscarla. Yo he visto durante años del pastorado, que llevo unos tantos, casi la misma cantidad de años que llevamos con mi esposa, Meli, ven. Yo he visto a mucha gente pasar al altar diciéndole a Dios, y no a la iglesia, sino a Dios, que les presentan sus niños para que los bendiga. Amén. No una varita mágica. El que bendice a los hijos son los padres. Declaraciones del reino sobre sus vidas. Es más, otros como ellos dijeron que la Valentina iba a ser para él. ¿Saben, chicos? Yo he visto mucha gente venir al altar y presentar a su hijo y decirle, Señor, son tuyos. Y después he visto a sus hijos descarriados. ¿Y que no eran del Señor?
eran del Señor. Pero es fundamental lo que los padres hacen con sus hijos. ¿Le dijiste un día al Señor, mi hijo te pertenece? Y luego no hay palabras de bendición, no reconoces el don que están en ellos, no dice, esta es la dirección que nuestros hijos deben tener. Es más, Víctor, ven, ¿está Ruth por ahí? Justo fue al baño. Otro matrimonio que esté ahí libre. Marcos con la Andrea, vengan, porque a lo mejor alguno se me puede sentir. Si podría hacer un... Después cortan eso en el video de YouTube para que... También he visto mucha gente en las iglesias que viene y dice, pastor, queremos la bendición del Señor. Y luego pasan los tiempos y como aquí nosotros no le cobramos por nada, se casaron, se fueron, hicieron su vida. La iglesia tiene que ver con familia. Tenemos la misión, ganar al mundo para Jesucristo. Tenemos la visión a través de los grupos de desarrollo, a través de todas las actividades que tenemos como iglesia, crecer, crecimiento. Pero cuando yo digo, ¿cómo me involucro en la iglesia? Y debo tener un llamado al Señor. Lo hago cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando leo la Biblia, cuando me comunico con la gente, cuando tengo comunión entre la gente. Ahí en ese momento Dios me empieza a hablar de cuál es mi llamamiento. Algunos Dios los llamará como matrimonio para ser parte importante al interior de una iglesia. Es más, a lo mejor con el tiempo a este matrimonio que lo vemos tan querido, tan amado, parte de la iglesia, el Señor los va a honrar y van a ir a levantar su propia iglesia. Pero ellos saben que antes de irse tienen que dejarme unos mejores que ellos. Porque estamos para ser llamados por el Señor. Y veo a otros por otro lado que no le importa lo que sus hijos hagan. He visto con pena en mi corazón a padres que le pasan el celular a su hijo y el celular los alimenta de día, de tarde y de noche. Porque no tuvimos la capacidad de poder sembrar una palabra sobre las generaciones que vienen. Dios nos está llamando a ser una iglesia que cambie y transforme la sociedad. No que la sociedad nos cambie a nosotros. Yo siempre le digo a mis nietos del corazón, a Pablo y a Lucas, serán hombres ungidos del Señor. Serán hombres de la palabra. Desafía a su papá. Todas las noches tienes que leer la Biblia, tienes que leerla. Y ahora no hay noche. No puede dormirse este hombre, porque Pablo le dice, vamos a leer. ¿Y en qué parte de la Biblia van, Pablo? En los Salmos. Un padre que no es capaz de invertir en sus hijos no tiene un llamado claro de a dónde el Señor lo ha llamado para ser parte de la visión de una iglesia. La iglesia, tenemos un eslogan y lo hablamos muchas veces, no, Esmeralda, un lugar para crecer en familia. Esmeralda, mi familia. Pero ¿es verdad que somos una gran familia? ¿Somos capaces nosotros de criar a nuestros hijos en el camino del Señor? ¿Somos capaces de tener palabras de bendición sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, de bendecirlo, de que no importa que no sea el hombre de Dios, pero que la mujer le diga, tú eres el hombre de Dios para mi vida? No importa que la mujer no te acompañe, pero tú decir, amada mía, el Señor te va a usar, la gloria del Señor va a estar sobre tu vida. ¿Cómo tú vas a poder implantarle la visión y la misión de Dios a tu esposo si no hay palabras de bendición sobre ellos? He visto muchos hijos crecer, muchos hijos de pastores crecer, que hoy día están lejos de Cristo. Cuando el Señor me dijo que nos iba a dar hijos,
Cuando Suri estaba en el vientre, el Señor nos profetizó y nos dijo que ella iba a ser una misionera. Desde ahí nunca le cambiamos el ministerio. Y aun cuando fue una chica prominente en los estudios, con promedios muy altos, sobre 6.5, terminando la enseñanza media, con beca presidente de la República, cuando ella hizo su prueba, todas las universidades me llamaron y ella me dijo: papá, si tú quieres que yo vaya a la universidad, yo voy a ir, pero te voy a entregar el título porque Dios me llamó al ministerio. Si tus hijos fueron y los escogieron, y ustedes dijeron que eran para el Señor, ustedes tienen que entender, por eso les gusta tanto el altar, pues, ¿viste? Cuando yo entiendo de que Dios escogió a mis hijos para la obra del ministerio, desde pequeño instruye al niño en el camino, que cuando fuese grande no se apartará de él. Una iglesia de avanzada es una iglesia que sabe cómo proyectar las nuevas generaciones. Dios te está llamando a ser parte de la iglesia. Dios te está llamando a que seas parte, a lo mejor, de padres que tengan una palabra de bendición. Pastor, y todos los hijos míos o todos nosotros somos llamados al ministerio. No todos. Pero otros están llamados para hacer influencia en sus trabajos. Si tu hijo tiene una capacidad de las artes, tu hijo tiene una capacidad con las matemáticas y tú quieres proyectarlo como un buen profesional, proyéctalo, pero que en el área donde él esté, que en el área donde él se desarrolle, sea Cristo a través de él. Hoy día perdimos las generaciones. ¿Sabe por qué perdemos a nuestro hijo cuando va a la universidad? Porque no le pusimos el tiempo suficiente a los que estaban creciendo para formar el carácter de Cristo en sus vidas. Algunos dicen: no, mi niño es chico, no entiende, y el niño tiene 5 años. Dice la ciencia médica, el niño de cuando tiene 3 meses de gestación ya escucha la voz de su padre, reconoce la voz de su padre. Es nuestro deber como iglesia tener familias que amen la obra del Señor, tener matrimonios que puedan decirle a sus hijos: Dios te llamó para grandes cosas. Cuando yo llegaba a mi casa, de donde no tenía que venir y en la condición que no tenía que llegar, mi madre me miraba y me decía: nunca te olvides que eres un hombre escogido por Dios, que vas a desarrollar un ministerio. Y decía: yo no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con la gente, pero hubo una mujer que me profetizó, me habló, me dijo qué es lo que yo iba a hacer, y eso cambió el rumbo de mi vida. Dios nos está llamando a ser gente de influencia. Dios nos está llamando a que nos dejemos ya de estar, gracias chicos, muchas gracias, que nos dejemos de estar pensando en lo que no nos hicieron, sino que comencemos a pensar en qué es lo que nosotros vamos a hacer con las nuevas generaciones. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Por qué le hablo de esto?